posible, lo que implica que no hay un único conocimiento, sino múltiples interpretaciones o puntos de vista del mismo. Dentro de él encontramos unas características como es basarse en el campo de la visión, que implica la forma en la que el ojo capte físicamente el objeto, enfocándose en características espaciales, de mediciones del elemento y de la posición relativa del órgano visual. Como podemos observar en la imagen, para uno de los señores está observando el número 9, pero para el otro es el número 6. Otra de las características es no aceptar una alternativa de perspectiva global, es decir, no se puede escoger distintos puntos de vista como si fueran una sola realidad posible. Gustav Teichmüller nació el 19 de noviembre de 1832 y falleció el 22 de mayo de 1888. Fue un filósofo alemán, profesor en la Universidad de Basilia y en Dorpat. Además, fue el precursor del perspectivismo, pues fue el primero en definir dicho término como las formas diversas de llegar al conocimiento de una realidad, considerando la justificación de cada una de estas, lo cual hace referencia a que el conocimiento es posible, pero la verdad es el fruto de la combinación de muchos puntos de vista, por lo tanto no podría ser propiamente conseguida por un solo perceptor. Lo anterior sentó las bases para que posteriormente José Ortega y Gasset desarrollaran esta visión filosófica a profundidad. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, bibliotecario y político alemán, nacido en Leipzig el 1 de julio de 1646 y fallecido el 14 de noviembre de 1976 en Hannover. Tras el trabajo realizado por Gustav Teichmüller, Leibniz desarrolló una teoría más amplia acerca del perspectivismo, la cual estaba basada sobre ciertos ejes centrales. El primer eje se enfoca en las ideas de la razón metafísica, que son aquellas ideas que nos llevan a las verdades más allá del conocimiento científico. El segundo eje está relacionado con el hecho de que la perspectiva humana es finita y es limitada, y que esta parte de las propias capacidades perceptivas y de raciocinio de los mismos. Leibniz también plantea que el conocimiento es la interpretación valorativa que tiene cada intérprete, y centra su análisis filosófico en el poder de la vida, las creencias, lo cotidiano y la forma en la que el ser humano razona sobre todos estos elementos. Bueno, continuando con Friedrich Wilhelm Nietzsche, fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX. Es considerado uno de los filósofos más importantes e influyentes en la cultura y filosofía occidental. Para él, era imposible conocer la verdadera realidad, ya que todos los hechos dependen de la interpretación y visión de cada individuo, es decir, viene dada desde su percepción, convirtiendo cada realidad en algo subjetivo, ya que ésta se va a ver afectada por las creencias sociales individuales que rodean a la persona, haciendo que cada perspectiva pueda desviar la esencia verdadera de un suceso. Algunos de sus libros más famosos fueron Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral, Más allá del bien y el mal, El anticristo y entre otros. José Ortega y Gasset es considerado el filósofo más influyente del siglo XX en España. En un inicio su filosofía era objetivista, es decir, rechazaba completamente la subjetividad y el personalismo, ya que para él la verdad se encontraba únicamente en el estudio del objeto. Sin embargo, tras leer al biólogo Jacob von Westphal, que decía que para entender un organismo era necesario tener en cuenta el mundo circundante en el que vive, ya que sería inútil entender la eficacia de las branquias sin saber que los peces viven en el agua. De esta forma, Ortega y Gasset da un giro de 180 grados a su filosofía y suena el perspectivismo, en el que dice que todo conocimiento está anclado siempre a un punto de vista. Y básicamente esta es multiforme y por lo tanto cada percepción es verdad. De aquí en adelante, él dice que para conocerse a uno mismo es necesario primero conocer las circunstancias en las que me encuentro. De aquí parte una de sus frases más célebres: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Al final de su vida, él plantea su propia filosofía conocida como raciovitalismo, en un intento de unir el relativismo con el subjetivismo, y cae nuevamente en un perspectivismo en donde se validan los conocimientos anteriores. El perspectivismo y la cura del anca de la paloma. Uno de los remedios extraños que utilizó el médico Karl y el médico de San Petersburgo, Weiss, fue utilizar el anca de una paloma en el ano de un niño enfermo para poder sanarlo, lo que según la perspectiva de estos dos médicos era un descubrimiento brillante que aportaría gran conocimiento en la cura de las enfermedades infantiles. Para otros médicos de Londres, según su perspectiva, solamente fue un hecho ridículo que generó muchas burlas. Por lo tanto, en este caso podemos observar cómo el perspectivismo se refleja, puesto que el conocimiento es diferente según la perspectiva de cada individuo.
Listo, profe. Eso sería. Listo, chicos, muy bien, los felicito. Yo creo que quedó muy claro. Em, Al final, la parte que ustedes abordaron como un problema médico, lo van a encontrar en su diario vivir cuando ustedes ya empiecen a ejercer, ¿listo? Y se van a dar cuenta entonces que el ser humano no es solamente como algunos especialistas quieren mirarlo, solamente el cuerpo y bueno, solamente hay que hacerle tal cosa, X, Y, una fórmula médica, un recetario y ya. Hay muchas enfermedades y créanme que son muchas que no simplemente curan con los medicamentos. Cada uno desde, como ustedes lo decían, desde su perspectiva puede aportar algo al cuidado en el paciente. Las enfermeras pueden aportarle esos grandes seres que ustedes van a encontrar en su práctica y que están más en contacto con el paciente que ustedes mismos. Las auxiliares, miren que ellas, a pesar de que no tienen todo el conocimiento que de pronto pueda tener usted que como médico de cómo funciona la fisiología humana, estas personas les van a decir a ustedes incluso cómo tratar a su paciente. Entonces le dicen, vean, doctora, tal cosa, vea, el paciente está así, el paciente está triste, el paciente está llorando. De pronto que usted a veces en su ronda y por el afán y por el número de pacientes no se va a dar cuenta, ¿sí? Pero que eso va a influenciar en el tratamiento y va a ser más efectivo que el paciente mejore o recupere su salud en un ámbito global. Entonces, muy bien, creo yo que son muy bien explicados, los felicito nuevamente y vamos a continuar entonces con el siguiente grupo, que es el de Brian Insuasti. Profe, creo que estaba el de Daniela Pérez primero y después seguimos nosotros. Sí, profe, ya compartimos. Bueno, no hay problema. Como escepticismo se conoce la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo. Generalmente se refiere a una actitud de duda hacia lo que otros proclaman como hechos, o sea, la tendencia a no creer de buenas a primeras en las opiniones, creencias o afirmaciones de terceros. El escepticismo afirma que la verdad no existe, pero que de existir el hombre sería incapaz de conocerla. Representantes del escepticismo antiguo. Pirrón de Lisa fue un filósofo griego de la antigüedad clásica, a quien se considera el primer filósofo escéptico, e igualmente la inspiración de la escuela conocida como pirronismo. Afirma que hizo de la duda el problema central de toda su filosofía. Carneades, filósofo griego, jefe de la denominada Academia Nueva o Academia Platónica, fue escéptico y profundizó en la filosofía escéptica de Arcesilao, su predecesor en la academia. Afirma que el conocimiento es imposible y no existe criterio alguno de verdad. Sexto Empírico fue un médico y filósofo griego, uno de los más importantes representantes del escepticismo pirroniano. Menciona que la afirmación y la negación son igualmente persuasivas. Principales representantes del escepticismo moderno tenemos a David Hume, que fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Y a Michel de Montaigne, que fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, el cual ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Teoría del marinero tragacuchillos. Un marinero estadounidense desembarcó para pasar la noche con sus compañeros, mientras observaba a un mago que entretenía a una audiencia pretendiendo que tragaba cuchillos.
Luego, este bajo los efectos del alcohol, se convenció de que él también podía hacerlo e iniciar a tragarse un cortaplumas. Las personas a bordo lo retaron a consumirse 3 más. Fue una gran hazaña, impresionante, si bien fue una idiotez. Al pasar el tiempo, comienza a sufrir un dolor abdominal donde hizo que comer se le hiciera más difícil. Empezó a morir de hambre. Falleció tras una larga enfermedad. Diseccionaron su cuerpo y descubrieron un asombroso número de cuchillos dentro de su estómago e intestinos. Explicación médica vista desde el escepticismo. Caso clínico. Paciente masculino que acude a médico por dolor abdominal refiere que su ingesta de alimentos ha reducido considerablemente durante los últimos días. Afirma que ha ingerido varios elementos cortopunzantes desde hace un gran lapso de tiempo. El médico lo cuestiona y le parece absurda e inexplicable su versión. No lo acepta, pero tampoco lo niega, hasta que llega un momento donde el paciente comienza a morir de hambre y fallece tras una larga enfermedad. Al hacer la disección del cuerpo se observan varias laceraciones en el estómago e intestinos, observando una impresionante cantidad de cuchillos que estaban dentro de su organismo. Incluso uno de esos perforaba su colon. Esto muestra que el escepticismo científico se basa en el pensamiento crítico y exige dudar de toda la información que no sea apoyada por la evidencia, que carezca de prueba empírica, verificable y contrastada. Es por ello que los escépticos frecuentemente enfocan su criticismo en afirmaciones que consideran inverosímiles, dudosas o que claramente se enfrentan con el conocimiento de ciencia. Por ello, el médico escéptico, tras la disección, quiso confirmar la hipótesis de que su paciente le había planteado durante la consulta, sosteniendo que este fenómeno extraño debería poder ser examinado crítica y objetivamente y debería requerir todas las pruebas a favor antes de lograr el consenso científico y ser aceptada como verdadera. Por lo tanto, el médico, al observar las grandes cantidades de cuchillos dentro del cuerpo, acepta lo ocurrido, mas no cree, y para llegar a hacerlo aún necesita muchas evidencias científicas para poder reputar que algo tan extraño sucedió durante mucho tiempo dentro de un organismo tan perfecto como lo es el del ser humano. Listo, chicos, muy bien. ¿Qué lección pudieron obtener de este tipo de este tipo de teoría del conocimiento? ¿Creen ustedes que es aplicable? Pues sí, doctora, porque, o sea, como tal, al hacer la referencia a un escepticismo científico, donde dice que no puede aceptar nada hasta que no haya las suficientes pruebas para dar una hipótesis como verdadera. Y es algo que lo podemos aplicar siempre, pues, en nuestra carrera como tal. No podemos ir diciendo, este paciente tiene esto y punto. Necesitamos tener todas las pruebas científicas, exámenes, laboratorios, todo, para decir el paciente tiene esto. Y aún así seguir dudando porque, pues, como dice el escepticismo, nunca estaremos, o sea, completamente de la verdad, cerca de la verdad. Y pues ya, doctora, sería como eso. Listo, muy bien, chicos, creo que lo han definido muy bien. Les va a servir mucho en su práctica diaria ser un tantico escépticos. No se imaginan la cantidad de personas que llegan diciendo muchas cosas y creo que ustedes sabiamente analizarán cada caso en particular para poder así hacerlo adecuado para cada paciente. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver, Brian, ahora sí. Sí, sí, doctora. A ver, ya. Nosotros vamos a realizar una exposición, doctora. Listo, perfecto, no hay problema. Ahí sí se está mirando la presentación. Sí. Sí.
Bueno, en cuanto al contexto histórico, tenemos que el racionalismo pues, es un sistema con corriente filosófica que surge en Francia aproximadamente en el siglo XVII, cuyo principal teórico fue René Descartes. Este pensamiento se acentúa en el papel de la razón, es decir, como en la adquisición de cómo el conocimiento nace en contraposición al empirismo, que es, por ejemplo, lo que se tiene a través de la experiencia. Posteriormente, los historiadores lo subdividieron en dos bloques antagónicos, se puede decir, que es el racionalismo y el empirismo. Este adopta un paradigma matemático como de la geometría y asimismo un paradigma experimental de la física. Estos pues se oponen tanto al eclecticismo pirrónico como al formalismo escolástico. Entre las principales características de este tenemos pues la confianza en el poder de la razón, la postulación de las ideas innatas y la utilización del método lógico-matemático para explicar razonamientos del empírico y confirmarlos cuando pues esto ya sea posible de alguna manera u otra. En cuanto a los principales representantes del racionalismo, encontramos a René Descartes, quien fue un filósofo matemático y físico, considerado padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica y su obra rompió con la escolástica que imperaba hasta ese entonces. También está Baruch Spinoza, quien fue un filósofo considerado uno de los más grandes racionalistas del siglo XVII. Su obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII. Filósofos posteriores como Hegel y Schelling lo proclamaban como el padre del pensamiento moderno. También está Gottlieb Leibniz, quien fue un matemático, teólogo, jurista, bibliotecario, político y filósofo. Este fue uno de los grandes pensadores de su época, por lo que se le confiere el título de El último genio universal, y sus aportes en todas las áreas anteriormente mencionadas son muy significativos. Y finalmente está Blaise Pascal, quien fue un matemático físico, teólogo, filósofo y escritor francés, quien no solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales, como la mayoría lo conocemos, sino que prácticamente con todas las ciencias. Este es uno de los pioneros de la construcción de las calculadoras mecánicas. Los ejemplos del racionalismo. La razón como medio de conocimiento. Se utiliza la deducción y la intuición como medio para conocer la verdad. El engaño de los sentidos. Esto hace referencia a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a la verdad, como por ejemplo explicar un fenómeno natural. Las ideas innatas son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento, pues no son tangibles sino sensitivas, por ejemplo, la existencia de Dios. El método matemático. En las matemáticas no existen errores y siempre se llega a la verdad. Y en cuanto a la universalidad, se tuvo la idea de que el racionalismo formaba un método que evitaba que todo conocimiento nos fuera falso y que con el método mecánico se va a llegar a la verdad. Bueno, en cuanto al caso clínico, pues se reporta un paciente masculino que ingiere unas navajas, pero en primera instancia no presentó síntomas y estos fueron excretados por las heces. Pese a esto, generó lesiones desde el esófago hasta el recto, dejando algunas lesiones leves, pero con una cicatrización en corto tiempo. Eh, Como segunda, cuando él ingirió por segunda vez estas navajas, ya fueron una mayor cantidad, unas 15 navajas, y presentó el paciente un malestar, el cual pues podemos decir que al someterse nuevamente a la ingesta de navajas, estas lesionaron nuevamente el colon, abriendo las lesiones que ocasionó la primera ingesta de navajas. Manifestando síntomas por la obstrucción, se realizaron algunos procedimientos para la eliminación de estos cuerpos extraños que en esa época eran pues lavados, como enemas de colon, aceites, opio para el manejo de dolor y pues que actualmente se lo maneja
en la farmacología como los opioides. Bueno, en la tercera ingesta que realiza John Cumming, en la cual vuelve a ingerir los objetos cortopunzantes, pues se presentan síntomas aún más fuertes como es dolores abdominales y vómito, en el cuales estos presentaban sangrado. Al hacer el examen físico, lo que se evidencia es un deterioro a causa de esta ingesta, dado que pues el cuerpo humano no está en la capacidad de ingerir metal y madera, causando pues daño en tejidos, órganos, como pues es el esófago, el estómago, intestinos, colon y pues el recto. Esto hace que pues se genere la muerte del paciente por pues hemorragias, además del daño que hay en los órganos. Una de estas razones es una razón que nos da el doctor Benjamín Lara para para el tratamiento de es, como dijo mi compañero, hacer la eliminación del aceite con aceite de resino, enemas y pues opio para el manejo del dolor. En este caso se utilizó el método racional, en el cual se basa en la evidencia, en el análisis, la deducción, y con eso pues poder llegar a dar una verdad acerca del caso. En el caso del racionalismo nos dice que las personas en un estado racional no nos enseñamos o nos enseñan a nosotros que nuestro cuerpo pues no es apto para ingerir estos objetos. Sin embargo, como el paciente en este caso se encontraba en un estado de ebriedad, pues su consciente no reaccionó a esta situación, causándose pues daño y laceraciones a sí mismo. Gracias. Listo, muy bien. Miren que es el mismo caso, pero abordado desde una perspectiva diferente. Y eso es muy interesante, ¿listo? Porque ustedes van a poder realizar esa serie de análisis con diferentes casos clínicos que van a tener a lo largo de su carrera. Ahora, como ustedes decían, la parte del racionalismo es tal vez una de los aspectos que empieza a como que sonar más en la parte médica y en la parte clínica, al usted decir progresivamente mediante ayudas diagnósticas generando una hipótesis de lo que puede tener el paciente. Entonces eso les va a ayudar mucho. Muy bien, chicos, los felicito. Vamos a ir. Fue el grupo de Brian, ¿verdad? Y seguimos con Carlos Mora. Espérame un ratito, listo. Ya te digo ahorita, mientras voy a buscar el enlace, no lo había visto. Vamos con Gabriela Echeverry, ¿vale? Profe, si se mira la pantalla de pronto, ¿alguno me confirma? Sí, compañeros. Sí, se está viendo. Ah, listo. El idealismo es la familia de términos filosóficos que afirman la primacia de las ideas, incluso su existencia independiente. Este nos propone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ello. Para poder conocer las cosas se tiene que tener en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. El idealismo se basa en las ideas. Tenemos un idealismo objetivo, el cual nos dice que las ideas existen por sí mismas y podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa, donde sus premisas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos de idealismo social y político. También tenemos un idealismo subjetivo, donde nos dice que las ideas existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo externo autónomo. Para el idealista subjetivo, los demás son ideas que existen en su propia mente. Un ejemplo de esto es Don Quijote de la Mancha, donde este se caracterizaba por un personaje que soñaba y se perdía en su propio mundo de ideas. Dentro de algunos representantes del idealismo encontramos a George Federico Hegel, a Immanuel Kant, a Juan Teófilo Fichte. Al hablar un poco de sus pensamientos, encontramos que Hegel, un idealista alemán,
el cual él desarrolla el método dialéctico y también nos habla acerca de un espíritu absoluto, el cual fundamenta la existencia humana. Immanuel Kant es aquel que va a defender la autonomía de la razón, y también nosotros conocemos la famosa ética kantiana. Y Teófilo Fichte, él habla acerca del principio de la realidad, es el yo, y a partir de eso se va a construir la parte formal y la parte material del conocimiento. Caso: el marinero traga cuchillos. En 1799, un marinero estadounidense de 23 años llamado John Cummings desembarcó para pasar la noche con sus compañeros en un puerto francés. Allí, el grupo vio a un mago que entretenía a una gran audiencia pretendiendo que tragaba cuchillos. Más tarde, esa noche, Cummings, que ya estaba muy borracho, se jactó de que podía tragar cuchillos igual que el francés. Animado por sus amigos, el temerario marinero se metió su cortaplumas en la boca y se lo tragó. Cuando un espectador le preguntó cuántas navajas podía tragarse al mismo tiempo, Cummings respondió: todos los cuchillos a bordo de la nave, antes de consumir 3 más. Fue una hazaña impresionante, si bien fue una idiotez. Aunque Cummings no intentó tragar más cuchillos por 6 años, en 1805 quiso lucirse en una fiesta y repitió su actuación frente a un grupo de marineros. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Cummings comenzó a sufrir los efectos negativos de su dieta poco ortodoxa. Un terrible dolor abdominal hizo que comer se volviera cada vez más difícil y comenzó a morir de hambre. Finalmente falleció en 1809 después de una larga enfermedad. Sus médicos, que no habían creído sus historias de que había comido cuchillos, quedaron inicialmente desconcertados, hasta que diseccionaron su cuerpo y se asombraron al descubrir los restos corroídos de más de 30 cuchillos dentro de su estómago e intestinos, uno de los cuales incluso perforaba su colon. ¿Cómo se abordaría este caso médico desde el idealismo? El idealismo sostiene que no hay cosas reales independientes de la conciencia, lo que significa que conocer es producir o crear, por lo que un médico idealista, al tratar el caso de Cummings, habría creído en su palabra, cuando éste expresaba que había tragado cuchillos, ya que no habría forma de que él sintiera dolor si no hubiera en primer lugar un fenómeno que lo ocasionara. El doctor probablemente atribuiría el hecho de que John hubiera sobrevivido durante tanto tiempo a una condición o anomalía propiciada por una divinidad biológica como Dios, puesto que el idealismo está relacionado con las nociones del alma y de fuerzas superiores. Aunque una vez que hubiera descubierto la causa de su enfermedad, el médico pues con un enfoque idealista se habría planteado extraer las cuchillas utilizando pues cualquier medio, como por ejemplo una cirugía, e intentando reparar el daño causado por las mismas. Al final, cuando John muriera, que era lo más probable debido a las circunstancias y a pues las limitaciones de la época, el juicio médico habría determinado que ningún ser humano puede tragar cuchillos sin consecuencias, ya que pueden ser mortales, constatando de esta manera que la realidad desde el punto de vista del idealismo es un constructo al que se le da forma con las ideas y la experiencia. Muy bien, chicos. Una pregunta. ¿Qué diferencia el idealismo de las otras teorías vistas hasta el momento? ¿Cómo lo diferenciaría yo? Pues para mí, pues el idealismo obviamente tiene varias vertientes, ¿no? El caso es que, según un idealista, para que uno pueda conocer algo, entonces tiene que antes pensarlo. Entonces, por ejemplo, había un caso que se mencionaba que si tú estabas escribiendo con alguna pluma de escribir, entonces tú sabías que esa cosa existía, no necesariamente porque tú la sentías, sino porque esa información y esas percepciones de pues tocar y de sentir la pluma llegaban a tu cerebro y entonces tú podías formar ideas. Y las ideas al final son lo que se convierte en el conocimiento. Entonces, si tú antes no lo puedes pensar, entonces no tiene forma de existir. Entonces, como que el idealismo se diferencia de los demás, ya que pues para esto es fundamental que tú puedas pensar, o sea, de que las ideas lleguen a tu mente y aparte de eso, y pues también en base de la experiencia de lo que
tú puedes ver, entonces puedes conocer. Y entonces si tú no puedes pensarlo, entonces pues no puedes conocerlo y por lo tanto no sería real. Listo, muy bien. Yo vi. A ver, voy a intentar. Ay, ya mejor. Listo, chicos. Entonces, muy bien. Miren que aquí estamos abordando ya el mismo problema, pero con tres enfoques diferentes hasta el momento. Y eso les va a dar a ustedes la oportunidad de tener o de abrir su mente de que no solamente podemos mirar el conocimiento como como que hay algo único y eso existe y es así y no hay más que refutar, sino que diferentes personas pueden tener diferentes métodos para poder analizar un mismo problema. Vamos a compartir el de su compañero. Me regalan un segundo, por favor. Nuestro tema es positivismo. Nuestro grupo está conformado por Vianney Alejandra Sánchez, Dana Manuela Cerón, Luis Carlos Morán, Esther Joana Morales. En cuanto al positivismo, esta es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, el cual se puede respaldar por un método científico. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. En cuanto a esto, tenemos que decir que no cree en ideas previas o ideas priori, porque no está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. Siguiente. En cuanto a las características del positivismo, estos se van a basar en hechos empíricos que son fundamentalmente los del conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico, respaldado por el método científico. También este método científico debe ser aplicado a investigaciones científicas como las humanísticas. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Las pruebas deben ser documentadas, ya que estas son las más importantes. No se basa en interpretaciones, sino en los documentos. Siguiente. ¿En qué consiste el positivismo? Bueno, el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar casualmente los fenómenos a través de las leyes generales y universales, lo que lleva a considerar la razón como un medio de instrumento. En la metodología histórica, lo fundamental son las pruebas documentadas en lo cual se establece el conocimiento y la escasa síntesis interpretativa. El positivismo promueve la exaltación de los hechos contra las ideas, las ciencias,
experimentadas sobre las teorías. Bueno, ahora hablaremos sobre los principales postulados. Bueno, en resumen, todos los saberes y todas las disciplinas deben concluir en cuanto a la organización en una sola ciencia física. Todos los saberes y todas las ciencias deben trabajar operativamente con un método único de investigación. La realidad, lo real, lo positivo, eran los objetos que aparecían ante el sujeto del cognoscente. El conocimiento científico era objeto de acuerdo al modelo epistemológico del marcado carácter empírico matemático, es decir, se valorizó y se incentivó la confianza en la capacidad del hombre para conocer lo real. Otra razón es el anuncio a la idea de lo que el desarrollo y la culminación de la ciencia positiva era concomitante al progreso, ya sea político, cultural y económico de la sociedad. Siguiente. Augusto Comte, pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología en el siglo XIX. Una de sus propuestas importantes fue la investigación empírica para comprender los fenómenos sociales de la estructura y el cambio social presente a la historia humana. Presentó 3 estadios: el estadio teológico mágico, en el cual las personas atribuyen la explicación de las cosas a fuerzas sobrenaturales; el estadio metafísico, el cual se le atribuye la explicación a fuerzas abstractas, o sea, como si hubiera un alma en las cosas para que se muevan de un lugar a otro y a tal velocidad. Y el tercer estadio, el estadio positivo, se le atribuye la explicación de las cosas que son en base a la existencia de leyes universales establecidas a través de la ciencia, en concreto del método científico, ligadas al espíritu positivo. Otros exponentes en que encontramos son Charles Langlois, Charles Saint-Novos. Se destacan por la obra Cumbres del Positivismo, que se convirtió en la reafirmación de la historia política positiva, y Leopold es un introductor del positivismo como método de investigación histórica. En cuanto a los problemas médicos abordados desde esta perspectiva, encontramos una relación con la medicina basada en la evidencia. Sobre a que la escuela filosófica se adhiera a la práctica médica no debe ser una preocupación de quienes generan y usan evidencias para resolver los innumerables problemas que aquejan a las personas a diario. Tanto se prescriben analgésicos o se deciden intervenciones de trasplantes de órganos. Sin embargo, se afirma y se critica la medicina basada en evidencia por ser positivista. El positivismo solo acepta, como ya lo dijimos anteriormente, como real los hechos y sus relaciones. Por lo tanto, una pugna sola la utilidad de datos sensibles, medibles y cuantificables, y rechaza toda la construcción teórica. Y por el contrario, la medicina científica es principalmente teórica. Por ejemplo, la teoría de la homeostasis, de la inflamación, de la depresión, etc. Las versiones posteriores de esta escuela solo valoran los datos de investigación agarra todo ese dinero y regálaselo a los pobres y ya está. científica y la Repártelo, era cómo salimos. Repártelo, porque resulta que en Estados Unidos se ha habido 20 veces en Hispanoamérica completa, y entonces viene este tipo a decirnos, no, sanidad gratis. Pero ¿qué sanidad gratis, qué? Si cuando mi hijo nació... Bueno, en cuanto al positivismo y el caso de la medicina y extraña y casos curiosos en la historia, lo podemos relacionar el positivismo con el caso del soldado que removió su propio cálculo de la vejiga. Este fue un coronel, Claude Martin, en el siglo XVIII, que se sometió a un procedimiento
para remover el cálculo de la vejiga. Él decidió no visitar a un médico y operarse a sí mismo. Lo que hizo fue diseñar un instrumento hecho de una aguja de tejer y un mango. Un instrumento casero que decidió insertarlo dentro de su vejiga y raspar la piedra del cálculo que generaba en la vejiga poco a poco. También nos cuenta que este procedimiento lo realizó 12 veces al día durante 6 meses. Sorprendentemente funcionó y desapareció. Relacionándolo con el positivismo, podríamos decir que este se basa en la experiencia, porque 50 años más tarde, esta técnica de Martín se convirtió en un método estándar para realizar los tratamientos de cálculos de la vejiga. Esto gracias a que unos cirujanos decidieron basarse en esta experiencia que había tenido este coronel. Aparentemente se desconocía, pero lo volvieron a aplicar ellos. Esto es lo que podríamos decir. Muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos. El positivismo es de las cosas que más, o de las teorías del conocimiento y la forma de abordar la investigación, como ustedes mismos lo dijeron, más importantes. ¿Por qué? El positivismo da pie a la medicina basada en la evidencia, que podríamos decir el método científico o la forma de investigación. La forma de investigación que hay y que conocemos actualmente y que vamos a nosotros a estudiar en este semestre. Entonces, esta rama es bien importante para que ustedes la tengan presentes. Listo, vamos a profundizar un poco más en esta y vamos también a abordar varios problemas desde el punto de vista positivista. Entonces, por ahí les doy el dato que tienen que tenerla presente. ¿Listo? Vamos con el siguiente grupo, que sería el de Antonella Arcos. De pronto pilas por ahí los micrófonos. Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del criticismo y su relación con la medicina. Mi equipo está conformado por Diana Rubio Medina, Miguel Sebastián Zambrano, Álvaro Javier Salcedo, Camila Estefanía La Torre y mi persona, Karina Antonella Arcos. Para iniciar, tenemos que la palabra crítica, clinei, significa examinar o discernir. Bueno, el criticismo acepta que el hombre puede llegar a conocer, puede llegar a poseer la verdad y puede tener conocimientos que le dan la certeza, pero se hace indispensable justificar racionalmente la forma como llegamos al conocimiento. O sea, decimos que es indispensable demostrar cómo es que conocemos y en qué forma se nos va la realidad. Tenemos que el conocimiento es posible, pero no se puede aceptar sin hacer antes una crítica de las condiciones en que el sujeto se conoce y las condiciones en que se nos da el objeto. Confía en la razón humana y está convencido de que es posible el conocimiento. Pero aquí tenemos que su confianza en la razón no es absoluta. Examina las afirmaciones de la razón, se encuentra preguntando por los motivos y nada acepta porque sí. Su actitud es crítica y reflexiva. Bueno, dentro del criticismo tenemos a unos representantes y si nos remontamos a la antigüedad tenemos entonces como filósofos críticos primero a Platón, que distingue varios grados de conocimiento. Entonces primero plantea un conocimiento sensible. ¿De qué se trata esto? Que tiene por objeto a los seres materiales que se nos dan a través de los sentidos.
Otro conocimiento es el racional discursivo, que se refiere sobre el número y la cantidad. Por ejemplo, a las verdades matemáticas. Y por último, tenemos a un conocimiento racional intuitivo, que se refiere a los seres carentes de toda materia y de toda cantidad. Continuando con nuestra exposición, tenemos a Immanuel Kant, quien nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg. Él fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Él fue el primero y el más importante representante del criticismo, y esto duró más de 40 años. Se dedicó por entero a la actividad docente y a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, y esto pues marcó un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Su filosofía se encuentra recogida en Crítica de la razón pura, y él lo que hizo fue examinar las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Pero también él diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Entonces, ¿qué afirma el criticismo kantiniano? Afirma que no hay nada en la inteligencia que no tenga origen en la experiencia de los sentidos. Y por último, que no todo el contenido del conocimiento se va a derivar de lo percibido sensorialmente. A continuación haremos el análisis clínico, babotas en su estómago. En el verano de 1859, una niña de 11 años en Londres, llamada Sarah Ian, comenzó a quejarse de sufrir náuseas. Los síntomas eran graves. Sus padres nos preocuparon una tarde poniendo una gran voz que descrita como viva y muy activa. Sarah Ian luego vomitó 7 babosas más de varios tamaños, pero todas vivas. Sus padres decidieron que probablemente era hora de buscar atención médica. Cuando le preguntaron si había comido algo de le gustaba comer las lechugas. El médico concluyó, sin saberlo, se había tragado una familia de babosas jóvenes que habían crecido hasta la madurez dentro de su estómago por varias semanas. También notó que Sarah Ian tenía una sola mano, algo que él atribuyó al hecho de que su madre había sido assustada por un cuerpo durante el embarazo. En este caso, para un médico científico, la historia de la babosas parecía inverosímil, y algunos expertos sintieron que la niña debía estar bien. ¿Puede la babosa del jardín vivir en el estómago humano? Preguntaba en un lugar de la revista científica de Lancet. De acuerdo a lo mencionado al inicio de la exposición, el criticismo cree en la posibilidad de que el hombre alcance conocimiento, pero es importante justificar de manera racional la forma en que llega a dicho conocimiento. Bueno, entonces en este caso podemos ver cómo un médico intentó demostrar a través de un experimento llegar a un conocimiento, llegar a una conclusión, que es saber si las babosas sobrevivían o no en el estómago de una persona. En este caso, a la conclusión llegó de que no podía. Entonces aquí podemos ver cómo esta persona, a través aquí podemos ver cómo podemos indicar de que una persona, a través de un experimento, por supuesto que sea demostrable y racional, intentar llegar a un conocimiento, y en este caso saber si estas babosas pues sobrevivían o no a la acidez estomacal. En este caso el resultado fue que no. Sin embargo, este resultado se topaba pues con lo que sucedió realmente en la niña. En este caso pues sí se encontraron babosas que estaban vivas, como la niña. Entonces este es otro punto importante del criticismo, ya que nos dice que no debemos dar por hecho o por sentado algún conocimiento, sino que se puede cambiar. Y aquí pues también que nos coloque en una posición mucho más reflexiva, mucho más crítica. Mucho más reflexiva. Bueno, listo, chicos.
Por allí tuvieron un pequeñito problema de sonido, entonces sí habían cositas que no se entendían muy bien. De pronto para que lo tengan presente otros grupos. Sí traten como de, si van a colocar el video, de ensayar el sonido, porque a veces siempre pues la tecnología a todos nos juega una mala pasada y por ahí siempre, o no sé si sería solamente yo que escuchaba así. No sé. Pero bueno, en general, otra forma de poder abordar un problema, miren que es un caso clínico muy interesante y ustedes van a encontrarse de todo. ¿Listo? En la práctica clínica, no solamente piensen en algo en particular, van a encontrar de todo, así que estén preparados para lo que sea y para abordarlo desde diferentes perspectivas. Muy bien, vamos con el siguiente grupo porque se nos fue la mañana. Vamos con... Doctora. Sí. Doctora, disculpe, nosotros seguimos. A ver, sigan. Por aquí tenía anotados. De pronto le dan en compartir con sonido, ¿listo? Cuando empiecen a compartir. No sé si haya sido por eso. ¿Es el grupo de Sandra Urreste? No, doctora. Seguía el grupo de Daniela Jiménez. Tengo a Antonella, luego Sandra y luego Daniela. Ah, ya, muchas gracias, doctora. Vale. Listo, vamos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Existen varias. En este caso hablaremos del constructivismo. Esta teoría afirma que el desarrollo del conocimiento de una persona no solamente se trata de la acumulación de copias de la realidad, sino también del continuo enriquecimiento y reacomodación de los modelos mentales. En el constructivismo encontramos que una persona no se define solo por el entorno, sino por sus características y destrezas que tiene. Es decir, en esta teoría se trata de incentivar a las personas a que sean parte activa del proceso de aprendizaje. De este modo, no solo sean espectadores de la información que reciben, sino que ellos vayan en búsqueda de este tipo de conocimientos. Los principales exponentes de esta teoría fueron Jean Piaget, Lev Vygotsky, David y Jerome Bruner. Jean Piaget habla de que el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Este se enfocó en valorar cómo las personas crean sus mapas mentales a partir de relacionarse con lo que les rodea. Es decir, este describía en su teoría cómo los humanos éramos capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Este describió cómo la inteligencia, el ambiente e incluso los genes eran capaces de crear un mundo diferente para cada individuo. En la teoría de Lev Vygotsky habla de que el ser humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad, y ya que es más óptimo aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades. Este genera oportunidades de crear su propia verdad gracias a la interacción con otros. En esta teoría constructivista se sustenta la influencia del entorno social y cultural en el proceso de aprendizaje, en el que habla que lo social genera una construcción interna que obtienen las personas y que va a influir en su comportamiento, utilizando como elemento conductor la figura, en este caso de los estudiantes, sería el maestro, el cual va a ejecutar las acciones necesarias para incentivar a los estudiantes en su actividad mental y desarrollo cognitivo de cada uno de estos. Otro exponente es David Ausubel. Esta teoría de Ausubel busca que el individuo viva el proceso de aprendizaje de primera mano, es decir, que busca que éste se exponga a situaciones y que en su mente cree una estructura cognitiva acertada según su propia experiencia. Ausubel denominó este proceso como teoría del aprendizaje significativo, es decir, que para las personas él creía que solamente eran significativas las cosas que ellos experimentaban por sí mismos. Otro exponente es Jerome Bruner. Esta teoría habla de que el conocimiento del estudiante debe ser un proceso activo,
es decir, que cada persona genera un esquema mental donde va a interaccionar con la realidad, añadiendo información nueva cada vez, digamos que va aprendiendo o obteniendo otro conocimiento. La teoría de Brunner contempla que la estructura mental previa del alumno es uno de los factores que determinan el aprendizaje de nueva información, ya que para adquirir nueva información se debe contextualizar. Este nos habla de que el alumno es el protagonista, es decir, que ya no solamente se debe quedar con lo que el docente le imparte o la información que éste le da, sino que debe ir construyendo su propio aprendizaje. También en la teoría del constructivismo la vamos a relacionar cómo se aborda a partir de un problema médico, en la que se habla que la enfermedad humana y su tratamiento intervienen 4 factores que se enlazan y de manera que el conocer depende únicamente de cada una, por lo que no existe una verdad innata o accesible solo por razonamiento de intelecto, sino que la experiencia y sentido son fundamentales para conocer estos. En el cual vamos a hablar, en el caso del constructivismo vamos a relacionar o aplicar el caso del soldado que removió su propio cálculo de la vejiga, de tal forma que Martin consideró de que no iba a ir al médico, ya que él consideraba que una operación iba a ser extremadamente dolorosa. Y es aquí donde aplica la teoría del constructivismo de tal manera, en este caso se mira cómo se aplicó el constructivismo, ya que la teoría está siendo aplicada y el paciente es quien va en búsqueda del conocimiento y lo logra gracias a explorar en su propio cuerpo y utilizando lo que su entorno, lo que él ha vivido como coronel, le ha ofrecido y unas referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención. Para finalizar, quiero también hablar acerca del caso de del vómito de babosas, aplicando el constructivismo, ya no simplemente a cómo se aborda el caso, sino a los errores que pudieron haber en el caso en concreto. Entonces, en el caso de las babosas, tenemos el caso de una niña que se le atribuye haber consumido los primeros estadios de la vida de una babosa mediante el consumo de lechuga del jardín. Entonces, pues, posterior a esto, presentó malestares, lo cual desencadenó al vómito de babosas. Esa fue la versión que tenemos. El constructivismo nos dice que debemos deshacernos de esos mapas mentales que tenemos para hacer el diagnóstico. Entonces, en este caso, podríamos preguntarnos si la niña realmente vomitó babosas, o sea, si fue un vómito que las babosas provinieron primeramente desde el estómago y vinieron en el vómito. En el caso de este tratamiento, primero se dijo que las babosas que las babosas estaban en el estómago, cuando pudieron haber estado en algún otro lugar del tracto del aparato digestivo, del tubo digestivo entre la boca y el estómago. Para intentar deshacerse de esa teoría, se dijo que las babosas no soportaban el ácido clorhídrico al cual se las expuso. Entonces también, quitándonos de la cabeza ese modelo que estaban en el lugar del estómago en donde estaban expuestas al ácido, y que el ácido clorhídrico que se utilizó en el experimento era el mismo del estómago, se puede pasar por eso mismo de ahí. Las babosas pudieron estar en un lugar distinto en donde no las afectaba el ácido, o que el ácido del estómago no las afecte. Y al final se concluyó que el caso de la niña era más mental que físico, cuando no se hizo ninguna prueba psiquiátrica ni psicológica a la niña. Aunque también, yéndonos al constructivismo más radical, se podría decir que incluso todo lo que observamos es idéntico a una alucinación, y podría haberse dicho que esa fue una alucinación colectiva. Muchas gracias. Muy bien, vale chicos. El constructivismo es más si bien puede ser aplicado como teoría del conocimiento, como ustedes lo mencionaron, está muy relacionado con el aprendizaje, ¿listo? Y ojalá ustedes pudieran profundizar un poco más en esta teoría con el propósito de mejorar
la forma en la que están aprendiendo. ¿Listo? Si a alguno se le dificulta un tema en específico, busque una metodología diferente y créeme que por ahí en la línea del constructivismo hay mucha asociación entre un mejor aprendizaje para cualquier tipo y para cualquier edad. Entonces, también muy bien chicos, felicidades. Y vamos entonces ahora. Sigue Daniela Jiménez, sí, su grupo. Buenos días, doctora. Disculpen, ¿nos puede proyectar usted el video? ¿No lo mandaron? Sí, ya lo envié por el chat. Ya te lo proyecto. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El tema que nosotros escogimos es el existencialismo. Los integrantes son Daniela Lizeth Jiménez, Luz Darío Orbes, Luis Gabriel Guevara, Maritza Bermúdez y Jennifer Navidad. Como definición del existencialismo, en su sentido más amplio, es una filosofía del siglo XX centrada en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos existen en el mundo. Es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria, orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Representantes. Kierkegaard. Fue un filósofo y teólogo danés considerado el padre del existencialismo. Su filosofía se centra en la condición de la existencia humana, en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. Martin Heidegger. Fue un filósofo alemán, es considerado el pensador más importante del siglo XX. Su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea y en campos como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. Jean-Paul Sartre. Fue un filósofo, escritor, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo. Humanista, rechazó todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pensar en las instituciones establecidas del sistema. Dentro de los existencialistas cristianos tenemos a Blaise Pascal, quien contempló como muchos la vida humana en términos de paradoja. Dice que el hombre es una realidad finita perdida en el universo y suspendida entre los infinitos, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, entre el todo y la nada. También tenemos a Gabriel Marcel, el cual su pensamiento es una arraigada convicción de la trascendencia divina y su firme fe en Dios. Su método consiste en una reflexión sobre la unidad concreta del vivir y el pensar en el existente, admitiendo como grandes realidades concretas al yo y al tú. Y finalmente está Karl Jaspers, quien considera el fundamento de filosofar y por lo tanto el de la existencia como el esclarecimiento de la búsqueda del ser, que con esfuerzo resuelto tome por sí mismo la propia determinación de su ser. Bueno, dentro de las corrientes existencialistas tenemos dos, el vitalismo y el voluntarismo. Pues el vitalismo concibe a la vida como el desarrollo de la conciencia y de la libertad mediante múltiples procesos vitales que permiten la realización del ser humano en su concreta realidad, o mejor como viviente capacitado para conocer, no mediante la sola razón, sino por la experiencia adquirida a través de su proceso de vida, y que se realizan no mediante esquemas racionales, sino de sus propias vivencias. El precursor más importante de esta corriente es Federico Nietzsche, por la importancia que le da a la vida y a la creatividad del hombre.
También tenemos el voluntarismo, el cual considera que la voluntad es el valor primordial de un individuo y prima ante todo. Puede decirse que le concede mayor importancia a las emociones y a los sentimientos que a lo racional, es decir, lo que caracteriza la acción humana a diferencia de un acontecimiento cualquiera es que la acción humana es voluntaria y el hombre actúa con plena voluntad. Bueno, el caso clínico que hemos abordado en relación a la teoría del existencialismo es el llamado babosas en su estómago. Este es acerca de una niña llamada Sarah Ann, de 12 años de edad, que inició con un cuadro de náuseas, al cual sus padres no le dieron mucha importancia, pero que luego continuó con vómito, y en el vómito se observó una babosa que sus padres describieron como viva y muy activa. Luego continuó con el vómito y en en total vomitó 7 babosas de diferentes tamaños. Al llevarla con el médico, realiza la respectiva indagación para conocer más o menos a qué se encontraba expuesta la niña, a lo cual la niña comenta que le gusta comer las lechugas de su jardín, por lo cual la teoría del médico es que esta pudo haber consumido en una familia de babosas, las cuales maduraron en su estómago y hace que le produzcan estos síntomas hasta provocar el vómito. Esta teoría no fue muy convincente, por lo cual investigadores comenzaron a realizar experimentos en los cuales se observó que las babosas no podían mantenerse vivas en el ácido estomacal, por lo cual esta primera hipótesis o teoría del médico fue refutada debido al resultado basado en la lógica de la realidad observada a través de la experimentación. Esta teoría del existencialismo permite pasar de la ilusión, es decir, de hipótesis vagas sin fundamentos, a la lógica de la realidad, demostrando a través de lo que es o de lo que existe, y que por ende hace que en este caso clínico la niña Sarah Ann esté expuesta a otras cosas que sean más de tipo mental que de tipo fisiológico. Muchas gracias. Listo, muy bien, chicos. Y bueno, vamos a mirar el último grupo antes de que se nos acabe. El resto lo miramos en la próxima clase. ¿Listo? Que sería... A ver. Carolina Ordóñez. Sí, doctora, ya proyecto. Vale. ¿Y están mirando la pantalla, doctora? Sí, se mira. Buenos días, profesora y estudiantes. Mi grupo está conformado por Angie Paola Ortega, Paula Andrea Riascos, Evelyn Natalia Ortega Bolaños,
y hoy les vamos a hablar sobre el realismo. Siguiente, por favor. Bueno, el realismo es una corriente filosófica que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo, contraponiéndose a este. Lo que buscan los personajes destacados del realismo era alejarse del egocentrismo y del idealismo que reflejaban otros personajes de la época. La época realista en Europa se inicia con la Revolución Obrera de 1848, durante la cual ocurren transformaciones sociales relevantes que cambian la vida de las personas y que crean nuevos problemas como el crecimiento de la población, la concentración de núcleos urbanos, el desarrollo de la industria, el comercio, el progreso tecnológico, etc. El realismo lo que busca es la representación de lo real y lo concreto, evitando cualquier postulado idealizado o subjetivo. También refleja la realidad externa de forma objetiva y despersonalizada por medio de la observación y la documentación, no considerando al hombre como un ser individual, sino como parte de la sociedad, y busca la objetividad usando un lenguaje sencillo y preciso. Algunas de las características de esta corriente filosófica son la verosimilitud y la objetividad, por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar una realidad. Es influenciado por el positivismo y adopta los postulados del método científico, tratando de reflejar la realidad de manera exacta. Siguiente. ¿Se te fue el sonido? Bueno, podemos decir que el realismo en la vida cotidiana pues se basa principalmente en aceptar las cosas como son, sin ánimo de tergiversarlas o pues modificarlas por medio de ideas que vengan del subconsciente. A diario vivimos diversas situaciones en las que el realismo se pone a prueba, ya que muchas veces es más fácil imaginar o idealizar algo irreal o desear que eso real no esté ocurriendo. Un ejemplo de la vida diaria en la que podemos poner en práctica el realismo es en cualquiera de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, ya sea en una relación amorosa, familiar o social. Cuando entablamos cualquiera de estas relaciones, pues debemos ser conscientes de que puede terminar en algún momento, en lugar de idealizar creando pensamientos que son muy comunes, como el hecho de que pues cierta relación durará para siempre. Y bueno, pues en conclusión, para que el realismo lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, debemos comprender que es necesario asumir la realidad en cualquier circunstancia. Y si queremos que esto cambie o mejore, se debe trabajar basándose en una realidad para restablecer dicho equilibrio que queremos lograr, en lugar de simplemente idealizar e imaginar las cosas. Bueno, existen unos principales exponentes del realismo. Comenzamos con Henry Bailey. Bueno, él nació el 23 de enero de 1783 en París y falleció el 23 de marzo de 1842. A Henry Bailey también se lo conoce por su seudónimo Stendhal. Él fue un escritor francés del siglo XIX. Fue valorado por su agudo análisis de caracteres y la concisión de su estilo. También fue considerado como uno de los literatos más tempranos
y más importantes del realismo. Y bueno, sus obras más destacadas fueron Rojo y Negro y La Cartuja de Paro. Sus principales temas de producción literaria fueron la sensibilidad romántica y su sentido crítico, mezclando esto pues con acierto la ambientación histórica y su análisis psicológico. El siguiente. Como segundo exponente tenemos a Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós fue oriundo de Gran Canaria. Nació el 10 de mayo de 1843 en Madrid y falleció el 4 de enero de 1920. Fue un escritor español, representante de la novela realista española del siglo XIX. Fue un académico de la Real Academia desde el año de 1897 y en el año de 1912 fue nominado a Premio Nobel. A él se le considera como uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX de España, porque pues transformó el panorama novelesco español de la época, apartándose ya de la corriente romántica y ya lo hizo pues en pos del naturalismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. Como el siguiente, por favor. Como tercer exponente tenemos a Charles John Huffam Dickens o simplemente Charles Dickens. Es de Landport, Inglaterra. Nació el 7 de febrero de 1812 en Gals Hill Place y falleció el 9 de junio de 1870. Él fue pues un escritor británico, fue uno de los mayores especialistas de la narrativa, el humor y la ironía. Fue considerado como uno de los mejores novelistas ingleses de todos los tiempos. También fue figura emblemática de la literatura universal y personaje fundamental de la era victoriana. El estilo de Dickens se destacó por su floritura y carácter poético, y también pues por el toque cómico como base fundamental de todas sus obras. Además de esto, pues también importantes elementos sociales y reivindicativos. De aquí, pues también cabe resaltar que todas las obras de Dickens se caracterizaron por sus amplios toques autobibliográficos. Nuestro cuarto exponente, por favor. Bueno, como cuarto exponente tenemos a Emilia Pardo Bazán. Ella fue de La Coruña. Nació el 16 de septiembre de 1851 en Madrid y falleció el 12 de mayo de 1921. Fue una condesa de Pardo Bazán y ella pues tuvo varios cargos. Fue novelista, periodista, ensayista, poetista, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Fue una precursora también en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminicismo. Entonces, ella reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y también dedicó una parte importante de su actuación pública a defender la postura que tenía. Bueno, y en su obra literaria, pues la más destacada o conocida fue la de la novela de los Pasos de Ulloa, la cual se dio a conocer en el año de 1886. Bueno, como quinto exponente tenemos a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Él nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Él fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista. La literatura de él se basaba en la exploración de la psicología humana, en el complejo contexto político, social, espiritual y de la sociedad rusa del siglo XIX. Bueno, seguido tenemos a Gustav Flaubert, nacido en Rouen el 12 de diciembre de 1821 y falleció en Croisset el 8 de mayo de 1880.
Él fue un escritor francés considerado uno de los mayores y mejores novelistas occidentales. También es conocido principalmente por su novela denominada Madame Bovary, además por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda, pues él le denominaba mot juste, pero traducido al español significa la búsqueda de la palabra exacta. Este fue contemporáneo de Baudelaire y el que ocupa una posición clave en la literatura del siglo XIX. Este escritor fue muy rechazado en su época por razones morales, ya que en esta época, pues sí, las fuertes convicciones religiosas y morales, pues impedían como el desarrollo pleno de varios ámbitos, pues entre estos la literatura. Pero también fue admirado por su fuerza literaria. Bueno, también en la actualidad es considerado uno de los mayores novelistas de su siglo y se sitúa entre la generación romántica, la generación realista y la generación naturalista. William Makepeace Thackeray, él nació en Alipur, Calcuta, India, el 18 de julio de 1811 y falleció en Londres, Inglaterra, el 24 de diciembre de 1863. Este fue un novelista, ilustrador y periodista del realismo. Entre sus obras más predominantes está mejor dicho, entre sus obras predomina el estilo satírico y crítico. Y por último tenemos a Lev Nikolaevich Tolstoy. Él nació en Yasnia, Polonia, en 1828 y falleció en Astapollo en 1910. Este fue un escritor y reformador ruso. Entre los escritores rusos es el más destacado representante de la novela realista. Sus dos obras más famosas son Guerra y Paz y Ana Karenina. Pues este es considerado como la cúspide del realismo en Europa, como el máximo representante, pues. Bueno, en cuanto al caso clínico, simulamos algo cotidiano. Paciente masculino de 45 años llega al área de urgencias con un cuadro clínico con 2 días de evolución asociado al dolor en el epigastrio. El paciente sugiere que se trata solo de una intoxicación por alimentos. Luego de la consulta con el médico y realizados todos los exámenes. Angie, creo que no se te escucha bien. ¿Ahí me escuchas más? Sí, ahí ya se te escucha mejor. En cuanto al caso clínico, simulamos algo cotidiano. Paciente masculino de 45 años llega al área de urgencias con un cuadro clínico con 2 días de evolución asociado a dolor en el epigastrio. El paciente sugiere que se trata solo de una intoxicación por alimentos. Luego de la consulta con el médico y realizados todos los exámenes pertinentes, el dictamen es una gastritis aguda. Dentro del realismo, el médico actúa basándose en el conocimiento y lo científico, en lo que mira y es comprobado. No se ajusta a lo que cree el paciente. Realiza los exámenes para corroborar la situación basándose en lo real. Gracias. ¿Listo? Sí, doctora. Ok. Bueno, chicos, muy bien. Felicitaciones a todos. Por ahí, bueno, igual en eso van cogiendo experiencia en cuanto a las exposiciones. Siempre regúlense en el tiempo. Si son 5 minutos, son 5 minutos exactos. Algunos escogieron la parte del video, pues es una ayuda porque usted ya sabe directamente cuánto se va a demorar. Otros, por el contrario, expusieron que también está bien, no está mal que expongan, está muy bien.
Pero intenten como mejorar toda esa parte de poder. Hay temas que son muy largos, demasiado largos. Y usted tendrá máximo 20 minutos para presentarlos, 10, 15. De todas maneras, los felicito nuevamente porque son un buen grupo y a medida de que vayamos viendo diversos temas, vamos a ir avanzando esta parte de las exposiciones. Para finalizar, chicos, quiero solamente hacerles una pequeña anotación. Y es que miren, estos temas, ustedes incluso lo dijeron en la anterior clase, son para poderlos trabajar, o mejor dicho, usted los trabajó en algún momento en el colegio. ¿Listo? Ahora ni se acuerda. Si no es porque los miramos ahora, no nos acordamos de absolutamente nada de esto. ¿Por qué hacemos esto? Una, pues porque hace parte del conocimiento y hace parte del saber médico como tal. Usted va a decir, ay, profe, pero ¿para qué me va a servir eso? Entonces, les quiero dejar con una experiencia no personal. Tengo un amigo que acabo de pasar en este semestre que viene, ingresa a medicina interna. Y una de las preguntas que le hicieron en la entrevista fue, ¿cuál cree usted que fue el papel de Simón Bolívar en la independencia colombiana en el sur? Y uno va y dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con medicina? Pues no mucho, pero se lo preguntaron. Entonces, todo esto, este tipo de conocimiento, les va a servir en algún momento, ¿listo? Entonces, apropiense de todo lo que puedan ustedes aprender, de sus docentes, de sus compañeros, y que este conocimiento, o esta información más bien, se quede en sus cabecitas y que cuando sea necesario, ustedes saquen a flote su conocimiento y puedan hacer las apreciaciones respectivas. Muy bien, chicos, los grupos creo que nos quedaron pendientes 3. Los terminamos la próxima clase, ¿vale? Que estén muy bien y para la próxima clase, por favor, revisar algo del método científico y los aspectos cualitativos y cuantitativos en una investigación. Algo general, porque luego ya lo vamos a hacer un poquito más participativo en clase. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en 8 días. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.